Cordial saludo, profesor Einson. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Juan David Charri. Muchas gracias por la invitación. Profe, pues es un gusto hacerle esta entrevista, ya que pues ha sido mi profesor desde cuando era niño, ¿no? Tranquilo, Juan David, para mí es un placer poder colaborar todavía en su proceso de formación. Usted sabe que desde que se pueda colaborar, con mucho gusto. Qué grato saberlo, profesor. Iniciemos con la primera pregunta. ¿En qué momento descubre o llega a su vida la vocación por la docencia? Esa es una interesante pregunta porque pues la verdad, durante mi proceso de vida, desde muy temprana edad, una docente de grado quinto de primaria me preguntó que yo qué quería hacer en la vida. Entonces yo con mucha decisión, no sé por qué, le dije que me gustaría ser docente. La verdad, cuando crecí nunca vi como un estilo de vida la docencia porque pues me enfoqué primero en otras cosas que no tenían nada que ver con la docencia, pero cuando empecé a trabajar de nuevo en eso, me di cuenta que realmente la docencia, más que una vocación, es como un estilo de vida. Cuando usted ama lo que le gusta hacer, no es un trabajo, es más, es una forma de vida. Entonces, desde muy temprana edad, la verdad, Juan David, desde muy temprana edad, mi vocación por enseñar a las personas se destacó y pues la vida me llevó a que estuviera en eso y pues ya actualmente llevo prácticamente casi 15 años, 16 años trabajando como docente. Empecé en un colegio privado y pues hasta la fecha, gracias a Dios, estoy trabajando en un colegio público, pero como tal mi vocación siempre ha sido desde muy temprana edad. ¿Cómo inicia esa aventura de la docencia en su proyecto de vida? Pues mi proyecto comenzó desde el momento en que decidí formarme como educador. Elegí una licenciatura en lengua extranjera inglés y desde ese momento empecé también a trabajar como docente en el sector privado. Se convirtió en una forma de vida porque realmente fue la decisión al escoger la carrera. Si usted cuando empieza su ciclo de universidad sabe lo que quiere y lo que se va a proyectar, usted sabe que está en la carrera adecuada. Yo decidí que mi carrera iba a ser una licenciatura y desde ese momento supe que mi estilo de vida iba a estar enfocado al proceso de la educación de niños y jóvenes, del cual hasta el momento hago parte. ¿Cómo define usted la palabra educación? Para mí, la definición de educación lo considero personalmente que es el arte que tienen las personas para transferir el conocimiento hacia otras personas. Por ejemplo, es la forma como usted utiliza las diferentes estrategias para poder enseñarle algo a las demás personas. ¿Cuáles son las características o pilares fundamentales de un buen maestro? Yo creo que la principal característica o pilar para ser un buen docente es saber innovar, saber llegarle y transferir el conocimiento a los estudiantes. Esa es la base fundamental, saber qué estrategias se deben de implementar para poder llegarle al estudiante y que el estudiante comprenda, ya que cada uno de los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, aquel maestro que innova, que sabe que sus estudiantes son mundos diferentes, un buen maestro. Desde su experiencia, ¿de qué manera establece usted la relación entre educando, maestro y contexto? Cordial saludo, profesor Einson. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Juan David Charri. Muchas gracias por la invitación. Profe, pues es un gusto hacerle esta entrevista, ya que pues ha sido mi profesor desde cuando era niño, ¿no? Tranquilo, Juan David, para mí es un placer poder colaborar todavía en su proceso de formación. Usted sabe que desde que se pueda colaborar, con mucho gusto. Qué grato saberlo, profesor. Iniciemos con la primera pregunta.
¿En qué momento descubre o llega a su vida la vocación por la docencia? Esa es una interesante pregunta porque pues la verdad durante mi proceso de vida desde muy temprana edad, una docente de grado quinto de primaria me preguntó que yo qué quería hacer en la vida. Entonces yo con mucha decisión, no sé por qué, le dije que me gustaría ser docente. La verdad, cuando crecí nunca vi como un estilo de vida la docencia porque pues me enfoqué primero en otras cosas que no tenían nada que ver con la docencia, pero cuando empecé a trabajar de nuevo en eso, me di cuenta que realmente la docencia, más que una vocación, es como un estilo de vida. Cuando usted ama lo que le gusta hacer, no es un trabajo, es más, es una forma de vida. Entonces, desde muy temprana edad, la verdad, Juan David, desde muy temprana edad, mi vocación por enseñar a las personas se destacó y pues la vida me llevó a que estuviera en eso y pues ya actualmente llevo prácticamente casi 15 años, 16 años trabajando como docente. Empecé en un colegio privado y pues hasta la fecha, gracias a Dios, estoy trabajando en un colegio público, pero como tal mi vocación siempre ha sido desde muy temprana edad. ¿Cómo inicia esa aventura de la docencia en su proyecto de vida? Pues mi proyecto comenzó desde el momento en que decidí formarme como educador. Elegí una licenciatura en lengua extranjera inglés y desde ese momento empecé también a trabajar como docente en el sector privado. Se convirtió en una forma de vida porque realmente fue la decisión al escoger la carrera. Si usted cuando empieza su ciclo es de universidad sabe lo que quiere y lo que se va a proyectar, usted sabe que está en la carrera adecuada. Yo decidí que mi carrera iba a ser una licenciatura y desde ese momento supe que mi estilo de vida iba a estar enfocado al proceso de la educación de niños y jóvenes, del cual hasta el momento hago parte. ¿Cómo define usted la palabra educación? Para mí, la definición de educación lo considero personalmente que es el arte que tienen las personas para transferir el conocimiento hacia otras personas. Por ejemplo, es la forma como usted utiliza las diferentes estrategias para poder enseñarle algo a las demás personas. ¿Cuáles son las características o pilares fundamentales de un buen maestro? Yo creo que la principal característica o pilar para ser un buen docente es saber innovar, saber llegarle y transferir el conocimiento a los estudiantes. Esa es la base fundamental, saber qué estrategias se deben de implementar para poder llegarle al estudiante y que el estudiante comprenda, ya que cada uno de los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, aquel maestro que innova, que sabe que sus estudiantes son mundos diferentes, un buen maestro. Desde su experiencia, ¿de qué manera establece usted la relación entre educando, maestro y contexto? Cordial saludo, profesor Einson. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Juan David Charri. Muchas gracias por la invitación. Profe, pues es un gusto hacerle esta entrevista, ya que pues ha sido mi profesor desde cuando era niño, ¿no? Tranquilo, Juan David, para mí es un placer poder colaborar todavía en su proceso de formación. Usted sabe que desde que se pueda colaborar, con mucho gusto. Qué grato saberlo, profesor. Iniciemos con la primera pregunta. ¿En qué momento descubre o llega a su vida la vocación por la docencia? Esa es una interesante pregunta porque pues la verdad durante mi proceso de vida desde muy temprana edad, una docente de grado quinto de primaria me preguntó que yo qué quería hacer en la vida. Entonces yo con mucha decisión, no sé por qué, le dije que me gustaría ser docente. La verdad, cuando crecí nunca vi como un estilo de vida la docencia porque pues me enfoqué primero en otras cosas que no tenían nada que ver con la docencia, pero
cuando empecé a trabajar de nuevo en eso, me di cuenta que realmente la docencia, más que una vocación, es como un estilo de vida. Cuando usted ama lo que le gusta hacer, no es un trabajo, es más, es una forma de vida. Entonces, desde muy temprana edad, la verdad, Juan David, desde muy temprana edad, mi vocación por enseñar a las personas se destacó y pues la vida me llevó a que estuviera en eso y pues ya actualmente llevo prácticamente casi 15 años, 16 años trabajando como docente. Empecé en un colegio privado y pues hasta la fecha, gracias a Dios, estoy trabajando en un colegio público, pero como tal mi vocación siempre ha sido desde muy temprana edad. ¿Cómo inicia esa aventura de la docencia en su proyecto de vida? Pues mi proyecto comenzó desde el momento en que decidí formarme como educador. Elegí una licenciatura en lengua extranjera inglés y desde ese momento empecé también a trabajar como docente en el sector privado. Se convirtió en una forma de vida porque realmente fue la decisión al escoger la carrera. Si usted cuando empieza su ciclo de universidad sabe lo que quiere y lo que se va a proyectar, usted sabe que está en la carrera adecuada. Yo decidí que mi carrera iba a ser una licenciatura y desde ese momento supe que mi estilo de vida iba a estar enfocado al proceso de la educación de niños y jóvenes, del cual hasta el momento hago parte. ¿Cómo define usted la palabra educación? Para mí, la definición de educación lo considero personalmente que es el arte que tienen las personas para transferir el conocimiento hacia otras personas. Por ejemplo, es la forma como usted utiliza las diferentes estrategias para poder enseñarle algo a las demás personas. ¿Cuáles son las características o pilares fundamentales de un buen maestro? Yo creo que la principal característica o pilar para ser un buen docente es saber innovar, saber llegarle y transferir el conocimiento a los estudiantes. Esa es la base fundamental, saber qué estrategias se deben de implementar para poder llegarle al estudiante y que el estudiante comprenda, ya que cada uno de los estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, aquel maestro que innova, que sabe que sus estudiantes son mundos diferentes, un buen maestro. Desde su experiencia, ¿de qué manera establece usted la relación entre educando, maestro y contexto? Personalmente, desde mi experiencia, considero que esas tres palabras se relacionan en la interacción que hay entre ellas. Por ejemplo, es la interacción que tiene el docente hacia el estudiante y la interacción que hay del entorno, del contexto en el cual ellos están. Si estamos hablando de esa interacción, existen muchos factores en los cuales hay equivalencia. Por eso es que yo considero desde mi experiencia personal que la interacción entre docente, alumno y contexto es lo que relaciona a cada uno, porque sin la interacción entre ellos no existiría ninguna de las tres. ¿Qué es la didáctica? La didáctica para mí son las diferentes estrategias que utiliza un docente para impartir el conocimiento. Son las diferentes estrategias pedagógicas que él lleva al aula para poder que sus estudiantes aprendan dicho conocimiento. Prácticamente es el arte de enseñar. Debido a las necesidades sociales, como docente, ¿qué aporte da usted desde el manejo del término de didáctica? Como docente puedo aportar desde el manejo del término de didáctica al diseñar y llevar a cabo estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias necesarias para enfrentar los retos del mundo actual, fomentar la inclusión y la diversidad en el aula, utilizar recursos tecnológicos y digitales, aplicar evaluaciones formativas y sumativas y fomentar el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los estudiantes. De esta manera, estaré contribuyendo a las necesidades sociales y preparando a mis estudiantes para el futuro. ¿Qué relación entabla entre didáctica
y práctica pedagógica? La relación que hay es la aplicabilidad de las diferentes estrategias que se emplean al transferir el conocimiento hacia sus estudiantes, la forma como se aplica. ¿Qué elementos considera usted fundamentales a la hora de planear una clase? Personalmente considero que el elemento más importante al momento de planear es conocer de antemano las dificultades que tiene el estudiante para poder adquirir el conocimiento. ¿Por qué? Porque después de eso, después de conocer usted cuáles son sus dificultades, usted puede buscar las diferentes estrategias para poder que ese aprendizaje sea adquirido correctamente. ¿Considera usted que la planeación de la clase es fundamental o no necesariamente? La planeación hace parte fundamental para la enseñanza de los estudiantes. ¿Cuál es la relevancia del material didáctico y del ambiente en donde se enseña a los estudiantes? La verdad es muy importante porque son las diferentes estrategias que se emplean para poder impartir el aprendizaje de acuerdo a la importancia que tenga cada aprendizaje, cada actividad. Asimismo va a poder transferir el conocimiento de la mejor manera. ¿Qué es para usted innovación educativa? Para mí, la innovación educativa significa encontrar nuevas estrategias llamativas para los estudiantes. Innovar es usar en clase los diferentes recursos de las TICs para la enseñanza. ¿Cómo define usted al maestro y la investigación? ¿Qué relación entre estos dos se puede generar? ¿Cómo defino un maestro? Un maestro es una persona que constantemente está realizando investigaciones para poder mejorar su proceso educativo. ¿Y la investigación qué es? La investigación simplemente es un proceso, la suma de diferentes procesos para encontrar un resultado. Ambos se relacionan porque están en constante proceso en búsqueda de un mejor proceso de enseñanza. ¿Qué consejo daría a los maestros que estamos en formación desde sus experiencias significativas con respecto al tema de didáctica? ¿Qué consejo le daría yo a un maestro en formación? Que esté siempre actualizado, que conozca muy bien los diferentes modelos o enfoques pedagógicos para que sus planeaciones o sus clases sean de la mejor manera y que siempre estén innovando con los diferentes medios que hay en la actualidad. Innovar en el uso de las TICs y siempre manejar adecuadamente los diferentes enfoques o modelos pedagógicos. ¿Qué comentaría usted al sistema educativo en Colombia si tuviera la posibilidad de ser escuchado con respecto al tema de didáctica y calidad educativa? ¿Qué diría yo? Que, que las escuelas deberían estar mejor equipadas en el uso de las tecnologías, porque con la ayuda de la tecnología se pueden mejorar mucho los diferentes procesos didácticos al momento de enseñar. Si usted utiliza la innovación en las TIC para dar una clase, sería muy bueno. Por eso es que las escuelas de hoy en día deberían estar mejor dotadas con diferentes aparatos tecnológicos. Innovar. Hay que aprender a utilizar esos medios para poder realizar una buena clase. Estamos en el siglo de las tecnologías y es de ellas la que debemos utilizar para mejorar totalmente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, profesor, muchas gracias por responder las preguntas y pues por prestarme un poco de su tiempo. Tranquilo Juan David, para eso estamos, desde que pueda ayudar en su proceso de formación, con mucho gusto.